Oración en el Espíritu. Ahora mírenme a mí. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 partes. La primera parte, lo que creo, lo que vivo, lo que celebro, y la última es lo que oro. La última parte del Catecismo nos enseña a nosotros una expresión hermosa que es esta: la oración en el Espíritu. ¿Y qué es la oración en el Espíritu? La oración en el Espíritu es la oración guiada e impulsada por el Espíritu Santo de Dios. Pero antes de entrar a esta oración en el Espíritu, yo quiero traer una definición que el Catecismo de la Iglesia Católica trae acerca de la oración. Y la dijo una santa que es patrona de mi comunidad. Nosotros tenemos 3 patronos en mi comunidad. Por la predicación, San Juan Crisóstomo, el patrono de los predicadores en la Iglesia Católica. Por la alegría, San Juan Bosco. Y por la misión, Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús, que perteneció a la orden de los carmelitas, dijo lo siguiente, numeral 2558 del Catecismo de la Iglesia Católica. Para mí, dice la santa, la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como dentro de la alegría. Santa Teresita del Niño Jesús. Vea qué interesante esto. Digan conmigo, un impulso del corazón, una mirada sencilla lanzada al cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Qué interesante esto, orar en la prueba, orar en la alegría, un impulso, una mirada a Dios, dice la santa. Hay otras definiciones que a mí me gustan mucho, se las voy a traer aquí en este momento. Dicen algunos santos, si no tienes ganas de orar, ora para que te den ganas. ¿Verdad qué interesante esto? Si no tienes ganas de orar, ora para que te den ganas. Porque muchas veces nosotros oramos es cuando nos da la gana o cuando sentimos ganas de orar y entonces oramos. Y ahí uno le pregunta a la gente, ¿y usted por qué no ora? Porque no siento las ganas de orar. ¿Y a usted quién le dijo que uno ora cuando tenga ganas? Por eso dicen los santos, si no tienes ganas de orar, pues ponte a orar para que te den ganas. ¿Me hago entender o no? Sí. Otra, si hoy no oramos, mañana lo olvidamos. Vea qué bonito esto. Si hoy no oramos, mañana lo olvidamos. Orar es elevar nuestra alma y nuestra mente a Dios, dijo San Anselmo de Canterbury. La más alta aspiración del hombre es hablar con Jesús, es hacer oración. La oración nos ayuda a ser fuertes contra las tentaciones y estar despiertos contra los ataques del enemigo, dicen los santos. Santa Teresita del Niño Jesús decía lo siguiente, el que ama a Dios gusta de orar, porque la oración es el arte de amar a Dios. Vea qué interesante esto. El que ama a Dios gusta de orar, porque la oración es el arte de amar a Dios. La pregunta que yo tengo es, ¿y nos gusta orar? ¿Nos deleitamos en la oración? ¿Hacemos oración? ¿Vamos al encuentro con Dios cada día, cada mañana, cada tarde o cada noche? Y es para nosotros
una alegría encontrarnos con Dios porque hemos desarrollado este arte de amar lo que es la oración, o sencillamente para nosotros la oración es algo lejano. La oración es algo extraño. La oración es algo distante. La oración es algo pesado. Hay personas que durante el día no oran. A mí me gusta mucho hablar acerca del diezmo. El diezmo. Pero el diezmo económico que creo en él, yo creo y diezmo desde mi pastoral. A mí la comunidad también me da X o Y cantidad de dinero para yo sostenerme mensualmente, claro que sí, y de esto yo saco mi diezmo, porque creo en él. Pero el diezmo económico es una dimensión, es una parte. Hay un diezmo que nosotros no practicamos y robamos a Dios. Malaquías en el capítulo 3, versículo 8, Dios dice, me han defraudado, me han robado. Pero no solamente en el diezmo económico, hay un diezmo que nosotros debemos practicar y no practicamos y robamos a Dios de esta manera. Ese es el diezmo de la oración. ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. ¿Y cuál es el 10% de estas 24 horas? 2 horas y 40 minutos. 2 horas y 40 minutos que deberíamos estar en oración. Rezando el rosario, haciendo novenas, haciendo ayuno, arrodillados, buscando del Señor. Y algunos dirán, padre, pero 2 horas y 40 minutos es mucho. Revise la pantalla de su celular, cuánto dura usted pegado a su celular, y le aseguro que pasan las 2 horas y los 40 minutos. Los celulares de hoy en día le miden cuánto tiempo está usted en las aplicaciones, porque a mí también me lo mide. Y le dicen a uno cuánto tiempo ha durado ahí, y a veces le da a uno pena que le dedica más tiempo al bendito celular que a nuestro Dios. 2 horas y 40 minutos. Algunos dirán, padre, esto es mucho tiempo. Sin embargo, el Señor Jesucristo, que conoce nuestra debilidad, va un poco más allá. El Señor Jesucristo, cuando fue a hacer oración y se fue a ir al huerto de Getsemaní, al monte de los olivos, los que van a ir a Tierra Santa conmigo el próximo año en abril, del 15 de abril al 1 de mayo, vamos a ver que el monte de los olivos está arriba y debajo queda el huerto de Getsemaní. Ahí en ese huerto el Señor entró y se puso a orar y se llevó 3 amigos de Jesús. 3 amigos. Los 3 intercesores, los 3 apóstoles más cercanos que tenía nuestro Señor Jesucristo, San Pedro, Santiago y San Juan. San Pedro, Santiago y San Juan, que lo acompañaron en los momentos más cruciales del ministerio de Jesús. A San Pedro, a Santiago y a San Juan lo vemos en la casa de Simón. A San Pedro, a Santiago y a San Juan los vemos en la resurrección de la hija de Jairo. A San Pedro, a Santiago y a San Juan los vemos en el monte de la transfiguración. A San Pedro, a Santiago y a San Juan los vemos en el huerto de los olivos orando por el Señor. A San Pedro, a Santiago y a San Juan los vemos después de Pentecostés extendiendo el reino de Dios a través de la predicación. Diría el apóstol San Pablo, a los únicos que me encontré fue a Cefas, a Santiago el hermano del Señor y a Juan que iba a evangelizar a los samaritanos. Y esto es importante que Juan haya ido a evangelizar a los samaritanos con Pedro, porque ya había ido Felipe a evangelizarlos y no habían recibido el Espíritu Santo, y después la comunidad envía a San Pedro y envía a San Juan. ¿Y por qué es importante que San Juan haya ido? Porque cuando el Señor estaba vivo, antes de su resurrección, antes de su trido pascual, en su ministerio público, cuando estaba en esta tierra, no quisieron los samaritanos recibir a Jesús, y entonces San Juan le dice, Señor, ¿quiere que hagamos caer fuego sobre este pueblo y que los consuma? Quería que se acabaran. Los veía tal vez como aquellos pecadores irresolutos que no querían buscar y aceptar a Jesús. Y sin embargo después los vemos que van a confirmarlos en la fe, a que reciban el Espíritu Santo. Es importantísimo esto. Sin embargo, Pedro, Santiago y Juan acompañaron a Jesús
al huerto. El Señor se retira al tiro de piedra, dice la Biblia, San Marcos en el capítulo 14. Al tiro de piedra el Señor se retira, está orando, está hablando el Dios Jesús con el Padre. Esta oración la vemos más completa en San Juan capítulo 17, que es la oración sacerdotal. El contenido de la oración la encuentran ustedes en San Juan capítulo 17. Los otros evangelistas solamente nos dicen que se va a orar al tiro de una piedra. Se para el Señor, está orando por sus apóstoles, orando por nosotros, le está pidiendo al Padre que si es posible que aparte ese cáliz, pero que no se haga su voluntad sino la voluntad del Padre. Vuelve el Señor y ¿cómo los encuentra? Dormidos. Y entonces el Señor dice algo que debe marcar nuestro corazón, nuestro ministerio. Le dice el Señor a ellos y en ellos a nosotros: no han podido velar, no han podido orar, si tan siquiera una hora. Algunos dirán: Padre, ¿y yo cuánto tengo que orar? ¿El diezmo? 2 horas y 40 minutos. Padre, pero es que eso es mucho. No ha podido velar, si tan siquiera una hora. Una hora diaria. Divídala durante el día. Y para usted poder hacer oración, yo les enseñaba ayer que ustedes tienen que crear ambiente de oración. El mundo crea ambientes. Las discotecas, los antros tienen ambientes para el mundo. El mundo crea ambientes. Todos los movimientos, las culturas urbanas crean ambientes y la gente entra en este ambiente y se siente bien en este ambiente. Nosotros también debemos crear ambientes. Para crear ambientes debemos tener un lugar para hacer oración. En nuestra casa tenemos lugar para todo. Está el lugar para el televisor. ¡Wow! Y le ponemos la sala. Y ponemos muebles frente al televisor. Un lugar privilegiado de la casa para el televisor. Tenemos lugar para el carro, wow, el garage, y lo guardamos ahí. Tenemos lugar para el celular. Sobre la mesita de noche ya sabemos dónde lo conectamos, dónde lo alimentamos. Tenemos lugar para la cocina y para la comida. Tenemos lugar para guardar la ropa. Tenemos lugar para los niños si los tienen. Tenemos lugar para el perro si lo tienen. Pero no tenemos lugar para Dios. Hay en nuestra casa un lugar donde yo me encuentre con Dios. Hay en mi casa un altar, un oratorio. Y a veces la respuesta es triste. A veces la respuesta es no. No tenemos un lugar donde yo haga oración. No me respondan. ¿En dónde hace usted oración? Vea, yo tenía un amigo mío, una persona orante, pero este hombre se casó y empezó a tener sus niños. Y a la medida que los niños iban creciendo, como que le iban, dice él, quitando el espacio para la oración. Y él quería orar y llegaba el niño con él a tocarlo, a empujarlo, a llorar, a jugar, a correr. Y el hombre me dice: Padre, a mí al final me tocó armar el altar en el baño. Y yo: ¿cómo así que usted armó el altar en el baño? Dice: sí, Padre, yo puse una imagen del divino niño. Pobrecito, le dije: yo debería estar así. Me dice: sí, Padre, me tocó porque no dejan otro lugar de la casa, tenemos 2 habitaciones y no hay, Padre. Me tocó hacer el altar en el baño. Y yo hago que entro a bañarme y me quedo ahí arrodillado orando y orando y orando y orando. ¿Vale? Tenemos un lugar donde nos encontramos con Dios, donde elevar esta mirada al cielo, este impulso del corazón desde la alegría o la tristeza para encontrarnos con el Señor, para encontrarnos con Dios. Yo les voy a dejar una tarea
a todos ustedes. Ustedes, cuando lleguen a su casa, tienen que buscar un lugar donde hacer su altar. ¿Y para qué? Para que allí se encuentren con Dios. ¿Y cómo lo van a hacer? Van a tomar una mesa pequeña o grande, que sea bonita, de madera o de plástico, que sea bonita, una mesa. Sobre esta mesa van a poner un mantel blanco, si es posible. Sobre esta mesa van a poner una imagen de la Virgen o al frente un crucifijo, una Biblia, un rosario, y van a poner un cirio. ¿Para qué el cirio? Para un ejercicio que yo les voy a poner. ¿Cuál es el ejercicio? Cuando usted se arrodilla a orar, si quiere poner un reclinatorio, lo puede hacer. Al menos una hora. Y esto me lo dejó a mí mi director espiritual. Mi director espiritual, cuando yo era seminarista, me dijo: Bernardo, todos los días tienes que estar delante del Santísimo. Una hora diaria mínimo delante del Santísimo. Y entonces yo le dije: Padre, pero a veces estoy de misiones y en las misiones no puedo llevar el Santísimo, porque ningún sacerdote, ningún seminarista puede cargar con el Santísimo a toda hora. No lo permite el derecho y mucho menos los laicos. Yo estaba hablando de esto en Chicago y una señora me dijo: Padre, yo cargo el Santísimo en mi cartera, en mi bolso, porque yo hace 2 años pues me lo llevé, porque si Dios está conmigo, nadie contra mí. Yo le dije: sacrilegio, y tiene que entregármelo. Y sacó un portaviático y me entregó el Santísimo. Yo siempre cargo uno en mi bolsillo. Desde que un satánico en un aeropuerto me entregó a mí una hostia consagrada que se me convirtió en carne, ahí están el milagro eucarístico, el exceso de Dios. Yo siempre lo cargo. En este caso está vacío. Por si alguien me entrega una hostia, me han entregado 3 formas consagradas a lo largo y ancho de mi ministerio. Y entonces esta señora me lo entregó porque yo les dije que nadie podía llevarlo. Es que ni los sacerdotes nos lo permite la iglesia. Nosotros consagramos, celebramos la misa y consumimos la reserva, las formas que sobren. Si sobran, las consumimos. Se adora mientras estemos en un lugar, pero que vayamos para arriba y para abajo con el Señor de misión, la iglesia no lo permite. Sacarlo para un enfermo como un viático, claro que sí, lo permite la iglesia. Pero portarlo permanentemente sobre una persona, la iglesia no lo permite. Entonces yo le dije esto a mi director espiritual: pero no puedo. Me dijo: pon un crucifijo. Y frente a este crucifijo, medita 1 hora diaria. Pon una imagen de la Virgen María. Vea lo que dice mi obispo. Mi obispo hace 3 años renunció, porque después del Concilio Vaticano II, un obispo renuncia cuando cumple 75 años. El día que cumple los 75 años, ese mismo día tiene que renunciar, y se va cuando el Papa le acepte la renuncia. Mi obispo renunció hace 3 años y este año el Papa le aceptó la renuncia. Es decir, el Papa nombró a otro obispo, que es un obispo electo. Todavía no ha tomado posesión de su puesto el obispo que viene, Monseñor Sócrates René. No ha tomado todavía el puesto como obispo titular. Es un obispo electo en este momento. Y el obispo mío, el que estaba, ahorita le llaman el administrador apostólico, mientras llega el otro obispo. Y el obispo, despidiéndose, dijo algo que a mí me gustó mucho. Dijo el obispo: nos vamos a encontrar todos los días, dijo Monseñor. Y la gente dijo: pero ¿cómo así? ¿No se va a ir Monseñor de la diócesis? ¿Acaso se va a quedar aquí? Dijo el obispo: nos vamos a ver todos los días. Tal vez no nos vamos a ver físicamente. Y el obispo dijo: si ustedes me quieren ver a mí, vayan frente a una imagen de la Virgen María y mire los ojos de la Virgen. Dijo: y en los ojos de la Virgen nos vamos a encontrar, porque yo también voy a estar frente a alguna imagen meditando en el misterio de Dios, en el misterio de Cristo Jesús. Y ahí es donde nos vamos a encontrar, frente a una imagen de la Virgen, porque es muy mariano mi obispo. Es decir, haciendo oración. Haciendo oración. Tenemos que orar. Usted va a tomar una mesa,
Va a poner un mantel, una Biblia, un Cristo al frente si puede, una imagen de la Virgen María, si puede, rosa mística o la advocación que usted quiera, pero va a poner un cirio. Cuando usted se arrodilla a orar, usted va a encender el cirio. Y cuando usted se pare de orar, va a apagar el cirio. No lo vaya a dejar encendido. Este cirio con el que usted ora, no lo deje encendido. Se arrodille, préndalo. Se levanta, apáguelo. Y ese cirio le va a servir a usted como termómetro para decirle a usted si está o no está orando. Si el cirio se desgasta, si el cirio se acaba, es porque usted está haciendo oración. Si el cirio no se desgasta, no se acaba, es porque usted no está orando. Debemos hacer oración. Yo tuve el caso de una señora, cuando iba yo con el sembrador, creo, ahí a Los Ángeles, a predicar, yo hablé de este tema, y una señora me compró un cirio. En la librería donde yo voy, siempre llevo mis cirios. La señora lo compró. A los 8 días estaba yo predicando en otro lugar y la señora llegó y me dijo, padre, adivine qué. Yo dije, pues yo no sé, yo no soy adivino, tengo nariz, pero no soy adivino. Me dijo, padre, ya se me acabó el cirio, me dice. 4 de la mañana y me pongo a orar, después me alisto, me voy para el trabajo, en la noche llego y sigo orando, Padre. Yo, gloria al Señor Jesús. Le vendí el otro cirio y yo me puse feliz porque esta es una clienta segura para mí. Feliz. Hermanos, a los 15 días me la volví a encontrar. Me dice, padre, necesito otro cirio. Yo, pero hermana, han pasado 15 días, me imagino que ya gastó otro. Me dijo, no, padre. Ayer se acabó, vengo a comprar el otro cirio. Me la encontré al mes a comprar el cirio, me la encontré a los 3 meses y compré el cirio. Yo, venga hermana, uno le duró 8 días, otro 15 días, otro mes, ahora 3 meses. ¿Qué pasó? Dijo, padre, es que cuando usted predicó, yo me emocioné. Y entonces yo me levantaba a las 4 de la mañana a orar. Después dije, no, a las 4:30, porque a las 4 es muy sacrificado. Después dije, no, a las 5 de la mañana. Y después, padre, la verdad es que me levanto muy poco. Yo dije, ¿usted de dónde es? Me dijo, yo soy mexicana, me dice. Y dije, pues menos mal que Lázaro no era mexicano. Porque si Jesús le hubiese dicho, Lázaro, levántate y anda, y hubiese dicho, hay otros 5 minuticos más. Hermanos, tenemos que hacer oración. No podemos vivir sin oración, que no pase un día sin hacer oración. La oración más grande, más perfecta que tiene la Iglesia Católica es la misa. La siguiente oración más poderosa es el rosario. Pero de ahí en adelante cualquier tipo de oración usted puede hacer. Yo le quiero enseñar una oración hoy, que es orar en el Espíritu Santo. La oración en el Espíritu. Repitan conmigo, la oración en el Espíritu. Repítalo, la oración en el Espíritu. ¿Qué es la oración en el Espíritu? La oración en el Espíritu es la oración guiada e impulsada por el Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos habla a nosotros acerca de esta oración en el Espíritu. Es cuando nosotros verdaderamente nos sumergimos en el Espíritu para poder encontrarnos con Dios. Vea que Santa Teresa de Ávila decía algo al respecto. Santa Teresa de Ávila decía, si usted cuando ora no sabe ni lo que dice, ni a quién se lo dice, usted no está orando. ¿Y a cuánto nos pasa? Que nos ponemos a rezar un rosario y no sabemos ni en qué Ave María vamos y a veces como que nos distraemos. ¿A cuánto nos pasa que nos ponemos a orar y nuestra mente está allá en la tortilla, en los frijoles, en el niño, en el problema, en la dificultad, y nuestra mente no está en Dios? ¿Cuánto nos ponemos a orar y no sabemos ni lo que decimos? Repetimos palabras que se las lleva el viento. Y frente a esta oración, ya el Señor se manifestó.
No sean ustedes como los hipócritas, dice el Señor, que creen que por mucho decir palabras ya alcanzaron la salvación, la justificación. De ninguna manera. Esas palabras, aunque es oración, pero se las lleva el viento. Tenemos que aprender a hacer, digan conmigo, oración en el Espíritu. Y la oración en el Espíritu es una oración que es guiada e impulsada por el Espíritu Santo de Dios. De esta oración encontramos nosotros en la Biblia muchas cosas. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 18. San Pablo, después de ponerse la armadura de Dios, el combate espiritual de Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 17, que es muy conocido ese texto, para hablar del combate espiritual de la armadura de Dios, que a mí me encanta antes de predicar hacer la oración de la armadura de Dios. San Pablo dice en el versículo 18, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por los santos. Y dice San Pablo, y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Dios. ¿Verdad qué interesante esto? Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu. La oración en el Espíritu es esta oración guiada e impulsada por el Espíritu Santo de Dios. Es una oración profunda. Es una oración que lleva esta presencia real de Dios. Orar en el Espíritu es estar unido al Espíritu Santo de Dios. La Biblia habla de esto, Romanos en el capítulo 8, versículo 26. Dice algo supremamente importante. Romanos 8, 26 dice, y de igual manera también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad. Pues nosotros no sabemos orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y Él que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra de Dios. Digan conmigo, no sabemos pedir como conviene. No sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Ah, qué interesante esto. Es el Espíritu el que viene y habla por nosotros. Es el Espíritu el que viene y ora a través nuestro. Aquí la Biblia utiliza una palabra que los que creemos en el don de lenguas, la utilizamos para defender el don de lenguas. Porque hay gente que no es carismática y ataca el don de lenguas. Y dice que cuando la Biblia habla de hablar otras lenguas, es hablar un lenguaje diferente. Que si usted hablaba como el mundo, ¿cómo habla el mundo? Terrible. Maldiciones, groserías. Usted hablaba como el mundo, hoy va a hablar como cristiano. Va a hablar un lenguaje religioso. Y ese es el don de lenguas, dicen algunos. Sí, es una interpretación bonita. Sin embargo, no abarca todo el misterio del don de lenguas. El don de lenguas, dice el Espíritu, habla con gemidos inefables, inenarrables, inentendibles. Y el don de lenguas es un don para la oración personal. La gente que ha recibido el don de lenguas, que goza de este hermoso don de parte del Espíritu Santo, yo los invito a que en su oratorio ore en lenguas personalmente, mínimo unos 15, 20 o 30 minutos diarios. Si puede más, hágalo más.
Y usted va a empezar a ver el crecimiento tan grande que tiene usted en su oración personal. Dicen algunos que el don de lenguas es la puerta de entrada a la vida mística. El don de lenguas es la puerta de entrada a la vida carismática. El don de lenguas es la puerta de entrada a los dones naturales y sobrenaturales. El don de lenguas es la puerta de entrada para la oración y la vida en el Espíritu. San Pablo en 1 Corintios capítulo 14 dice: yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Hay que orar, hay que hablar en lengua. Los que tienen este hermoso don, hágalo. Y ustedes van a ver cómo el Señor va desarrollando otra serie de dones en ustedes extraordinarios. Hay que aprender a orar en el Espíritu. Si usted no tiene el don de lenguas, este hermoso don, ore en su idioma, pero busque la presencia de Dios para usted poder orar en el Espíritu, para poder adorar al Señor, para poder sumergirse en el océano de su presencia y de su misericordia. Algo así es lo que hacemos nosotros, los misioneros marianos, cuando vamos a orar. Siempre creamos el ambiente de oración a través de la música, a través de los cantos, a través del piano. A mí por eso cuando me gusta orar, me gusta que el pianista me acompañe, al menos con un arpegio, con una nota que sea muy suave, para quitar todo el silencio, para quitar todo el ruido que hay alrededor y para que la gente entre en esa oración en el Espíritu. Porque es diferente cuando usted tiene su mente puesta, quién sabe en dónde, cuando usted tiene su mente y su corazón verdaderamente puestos en Dios. Cuando usted tiene su mente y su corazón puestos en Dios, es lo que se llama la oración en el Espíritu. El Señor Jesucristo nos llama a nosotros a que lo adoremos en espíritu y a que adoremos en verdad. Si ustedes leen la Biblia en San Juan capítulo 4, ustedes van a encontrar el diálogo que el Señor Jesucristo tiene con la mujer samaritana. Y ojo con esto: los samaritanos y los judíos eran enemigos, no se hablaban. ¿Desde cuándo? Desde que muere Salomón, el rey Salomón. Primera de Reyes capítulo 12 habla del cisma religioso y el cisma político en Siquem. Cuando muere Salomón, lo sucede a su hijo Roboam. Roboam no tenía la sabiduría de su papá, del gran rey Salomón, y entonces Roboam lo que hace es ponerle doble yugo al pueblo en el trabajo. Si mi papá los castigó con lazos, yo los voy a castigar con alacranes, y entonces le puso doble yugo. El pueblo se le revela y le da un golpe de estado. Entonces se levanta un hombre llamado Jeroboam, que es el que divide y le quita todo el reino del norte. Se lo quita el reino de David, que era uno, se divide en dos: reino del sur, la tribu de Judá, y el reino del norte, lo que se conoce hacia arriba, hacia la Decápolis, las 10 ciudades. Y estas ciudades se convirtieron en ciudades paganas porque se alejaron totalmente de los designios divinos. Y lógicamente que tiene una connotación histórica, porque en Judá queda Jerusalén, y en Jerusalén queda el templo, y el templo era el único lugar donde residía Dios para los judíos. Y entonces los demás, al quedarse en fuera, adoraban a Dios en el pozo de Jacob. Adoraban a Dios en otro lugar, y al final se retiraron de la adoración de Dios y empezaron a darle adoración a los Baales, a los demonios. Entonces este pueblo se volvió un pueblo pagano, un pueblo enemigo del pueblo judío. El Señor Jesucristo traspasa las fronteras del pueblo de Israel y va hasta la región de los samaritanos. Y vea qué interesante esto, que en el Evangelio del agua, que es el Evangelio de San Juan, el Señor Jesucristo, en todos los versículos, capítulos del Evangelio de San Juan, hay una referencia al agua. El Evangelio del agua, que es el Evangelio de San Juan, la primera persona que recibe la promesa de un agua viva es una samaritana, y es una mujer. Dos cosas terribles para un judío. Primero, un samaritano era un enemigo, y segundo, una mujer no era considerada como hija de Dios, y mucho menos si era pagana, si no era judía. Era terrible esto. Sin embargo, la primera persona depositaria de la promesa de un agua viva es una mujer, y una mujer samaritana, y probablemente una mujer que era prostituta.
Ve, llama a tu esposo. No tengo esposo, no tengo marido. Ciertamente dices que no tienes marido porque has tenido 5 y el que tienes ahorita no es tu marido. Tal vez vivía en adulterio con un hombre que no era su marido. Ella misma lo dice. Sin embargo, el Señor le pide agua a esta mujer. La mujer cree que el Señor no tiene con qué sacar el agua y después el Señor le promete agua viva. Y la mujer le dice, pero si no tienes con qué sacar el agua, ¿cómo me vas a dar a mí un agua que yo no voy a volver a tener sed? Y el Señor le dice, el agua que yo te daré es un agua que te va a quitar la sed y que te va a saltar, que te va a llevar a la vida eterna. Y entonces la mujer está con pretexto, pero ustedes dicen que debemos adorar en Jerusalén, nuestros padres que debemos adorar en el pozo de Jacob. Y dice el Señor, llegará la hora, y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere Dios el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Palabra de Dios. Fuertes aplausos, la palabra de Dios. Qué interesante esto. Adorar a Dios en el Espíritu. La oración en el Espíritu es la oración guiada e impulsada por el Espíritu Santo de Dios. Porque la oración a veces puede ser guiada por las emociones. La oración a veces puede ser guiada por la necesidad. La oración a veces puede ser guiada por la manera en que vivimos. Pero la oración en el Espíritu es la oración que es guiada por el Espíritu Santo. Cuando usted entra en ese misterio de Dios, puede usted conocer la profundidad de Dios y llegar en el Espíritu a lugares que con la mente humana no creemos, pero con la mente espiritual sabemos que existen. Esto le dijo el Señor a Nicodemo, San Juan 3:12. Si al decirle las cosas de la tierra no creen, ¿cómo van a creer si les digo las cosas del cielo? Dice el Señor. Cuando usted ora en el Espíritu, esas cosas del cielo, ese mundo sobrenatural se abre verdaderamente delante de usted. San Pablo decía, voy a hablar como loco. No sé si fue en carne o en espíritu, pero conozco un hombre que fue hasta el tercer cielo, dice San Pablo. Qué interesante esto, entrar en la vida mística de Dios, orar en el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu Santo e ir hasta donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Y cuando usted ora en el Espíritu, cuando usted se deja guiar por el Santo Espíritu de Dios, usted verdaderamente crece en oración, crece en profundidad espiritual, porque el que lo está guiando es el Espíritu Santo de Dios. Orar en el Espíritu es dejarnos llevar por el Espíritu de Dios. Y cuando usted se deja llevar por el Espíritu Santo de Dios, usted aprende a bendecir, a alabar, a glorificar el nombre de Dios, y se cumple en usted esta dimensión que dicen algunas personas, que hablar en lenguas es cambiar el lenguaje. Es hablar de una manera diferente. Vea que San Pablo, cuando le habla a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, 2 y sobre todo el 3, dice algo especial. Dice San Pablo, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estén en la ignorancia. Saben que cuando eran gentiles, y allí quiero ir yo, cuando eran gentiles se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos, hacia la carne, hacia el pecado, hacia el diablo, se dejaban arrastrar. Su oración y su vida puede ser arrastrada por los 3 enemigos del alma, el mundo, la carne y el diablo, o su oración y su vida pueden ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Usted verá por quién se deja arrastrar, por quién se deja guiar. Vea lo que dice San Pablo. Por eso les hago saber que nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús. Qué interesante esto.
Nadie que sea movido por el Espíritu Santo puede llegar a maldecir el nombre de Jesús. ¿Y qué es maldecir el nombre de Jesús? No solamente decir esta palabra tan terrible que acabamos de leer, sino que a veces lo hacemos con nuestra manera de obrar y de vivir. Cuando usted ora en el Espíritu, viene una transformación en usted. Cuando usted ora en el Espíritu, verdaderamente la presencia de Dios lo impregna, lo unge y lo cambia. Viene una transformación en su vida. Hablábamos en estos días con una persona, ayer exactamente, y esa persona había sufrido mucho. Una líder carismática excepcional, una mujer que ha hecho el bien en Renovación Carismática, dirigiendo Renovación por muchos años, pero que ha sido muy golpeada por otros líderes religiosos que a través de sus actos han herido su corazón, y esta mujer hizo mucho bien y recibió mucho mal a través de un hombre de Dios. Y esta mujer fue al Santísimo y le dijo a Dios: Señor, mira el bien que yo he hecho y mira cómo me pagan. Y entonces Dios le dijo: así eres tú conmigo. Entonces la mujer le dijo: pero ¿por qué así contigo? Dijo: porque mira donde te he puesto, mira donde te he puesto. Líder carismático, evangelistas por radio, evangelistas por televisión, vas a las naciones predicando la palabra, y cada vez que puedes pecas, te olvidas de mí, y empieza el Señor a mostrarle las palabras con que esta mujer ofendía al Señor. Las acciones con las cuales la mujer le daba la espalda al Señor. Así eres tú conmigo. Cuando tú estás en el Espíritu, no puedes llegar a maldecir el nombre de Dios, ni a través de las palabras, ni a través de las obras. Dice San Pablo: nadie movido por el Espíritu de Dios puede decir maldito sea Jesús, y nadie puede decir Jesús es mi Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Cuando tú eres movido por el Espíritu Santo, se te nota en tu lenguaje, porque hablas las cosas celestiales, hablas las cosas del cielo, y aprendes a alabar, a bendecir y a glorificar el mismo nombre de Dios, porque Dios está contigo, y Dios es el que te rige, y Dios es el que te guía, y cualquier cosa que pase vas a decir: alabado sea Jesús, aleluya, alabado sea Jesús. Fuertes aplausos a Jesús. Estás trabajando en tu casa, clavando una puntilla, poniendo un clavo, el martillo se va hacia otra dirección, cae en tu dedo, y en lugar de decir la palabra que decías antes, vas a decir: alabado sea Jesús. Si vas caminando por tu casa, yo no sé por qué, pero el dedo pequeño del pie siempre se direcciona o hacia la esquina de la cama o hacia la esquina de la pared. Cuando vas caminando y tu dedo se direcciona, en lugar de decir lo que decías antes, vas a decir: gloria a Dios, aleluya. Cuando tu suegra llega a visitarte, vas a alabar y a glorificar el nombre del Señor. Cuando aparezca el problema, la dificultad, aquel hermano, aquella hermana que no te agrada, si estás en el Espíritu vas a decir: gloria al Señor, alabado sea Dios, alabado sea Jesús. Eso es lo que vas a decir, porque nadie movido por el Espíritu puede maldecir a Jesús. Y nadie, escúchenme muy bien, puede decir Jesús es mi Señor si no es movido por el Espíritu Santo de Dios. Y vean lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el numeral 2670. Nadie puede decir Jesús es Señor sino por el influjo, por el impulso, por el movimiento del Espíritu Santo. Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien con su gracia preeminente nos atrae al camino de la oración, puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo. ¿Cómo nos dirigimos también orando a Él, al Espíritu? Por eso la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar nuestro día o al terminar cualquier acción importante. Se pregunta,
si el Espíritu debe ser adorado o no. ¿Cómo me diviniza el Espíritu por el bautismo? Si debe ser adorado, no debe ser objeto de un culto particular, dice San Gregorio Niasanceno. El Espíritu debe ser adorado porque nos diviniza a través del bautismo. Es Dios y junto con el Padre y el Hijo merecen una misma adoración y gloria, dice el credo de la Iglesia Católica. Tenemos que profundizar, sumergirnos y adorar al Santo Espíritu de Dios. Hay que aprender a orar en el Espíritu, porque orar en el Espíritu es dejarnos guiar por Él. La razón de ser de orar en el Espíritu es que Él, el Espíritu Santo, conoce nuestro corazón, conoce nuestras necesidades y debemos nosotros acercarnos a Él para que en la oración en el Espíritu podamos profundizar con Él. Y para poder orar en el Espíritu debemos dejarnos guiar verdaderamente por el Espíritu Santo en la oración, ser dóciles a Él, decirle: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad y entrar en esa oración. Hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, que es Madre de Dios y que es Madre nuestra, aquella mujer que estuvo realmente unida al Espíritu Santo, la Santísima y la Purísima Virgen María. Debemos aprender a ser hombres del Espíritu y aprender a orar en el Espíritu Santo. Amén. Fuertes aplausos a Jesús. La oración en el Espíritu es guiada e impulsada por Él. Se ha de tener docilidad a Él, se ha de tener discernimiento y toda la apertura de nuestro corazón a Dios, para que el Divino Espíritu ponga en nuestro corazón, mente y en nuestras palabras lo que Él desee en cada oración. Pero Él puede utilizar cualquier actitud nuestra, ya sea gozo, lengua, silencio, danza, adoración, pero siempre en el Espíritu, para alabar el santo y poderoso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fuertes aplausos a Jesús.